Dios, hermanos, que nuevamente nos da la oportunidad de este día de estar aquí congregados, hermanos, para llevar a cabo nuestra segunda actividad de este día del Señor. Y también, hermanos, tener la oportunidad de meditar un poquito de la palabra de Dios. Hablamos hoy en la mañana, hermanos, acerca de los encuentros que tuvo el Señor Jesús con diferentes personas. Y hablábamos precisamente, hermanos, del encuentro que tuvo con aquella mujer viuda, dice la palabra de Dios, viuda que llevaba a sepultar a su hijo único, a su único hijo lo llevaba a sepultar, y cómo el encuentro con el Señor Jesús renovó su vida. Y hermanos, llegamos a entender de que si nosotros, hermanos, también necesitamos renovar nuestra vida, tenemos que encontrarnos con el Señor Jesús. Aquella mujer, hermanos, el Señor Jesús, al verla, tuvo compasión de ella, hermanos, y le devolvió a la vida a su hijo. Dice la palabra de Dios, que le dijo a aquel joven, levántate, y aquel joven se levantó y lo entregó a su madre. Jesús, hermanos, vimos un encuentro con Jesús que puede renovar nuestra vida. Y en esta tarde, hermanos, vamos a encontrarnos también con el Señor Jesús, pero también, hermanos, para que nos dé un encuentro con el Señor Jesús, para que nos dé una nueva oportunidad. Y para ello voy a pedir que abran sus Biblias, hermanos, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 3 y 4. Serán los textos, hermanos, que tomaremos como base para lo que será la meditación de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Juan, capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Hasta ahí. Y le era necesario pasar por Samaria. Normalmente, hermanos, era el trayecto de Jesús. En Judea, que estaba en la parte sur, Samaria estaba en la parte del medio, y Galilea, que estaba en la parte norte. Y para ir de Judea a Galilea, hermanos, muchos de los judíos no les gustaba pasar por Samaria, porque pensaban que al pasar por Samaria se sentían indignos. Los samaritanos, hermanos, no eran bien vistos por los judíos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando se llevaron cautivo al pueblo de Israel, quedaron algunos judíos allí, hermanos, en su tierra, y la única petición o el único compromiso que tenían era no juntarse con los demás pueblos, y así lo hicieron. Y cuando regresaron los judíos, se dieron cuenta, cuando regresaron de la esclavitud, se dieron cuenta que se habían contaminado con los demás pueblos y no lo podían tolerar. Por eso a los samaritanos no los podían ver los judíos. Sin embargo, hermanos, el Señor Jesús en esta ocasión, normalmente para ir del sur hacia el norte, para ir de Judea a Galilea, tomaban a un lado del Jordán, cruzaban el Jordán y se iban por la orilla del Jordán y llegaban a Galilea, o se iban por el mar. Total, hermanos, que siempre buscaban la manera de evitar pasar por ahí. Pero el Señor Jesús no. El Señor Jesús, hermanos, no tiene esos prejuicios. El Señor Jesús, hermanos, dice la palabra de Dios, dice que iba de Judea a Galilea otra vez, pero dijo, dice Juan, que le era necesario pasar por Samaria. Él iba a pasar por ahí, por Samaria. Haciendo un poquito de memoria, hermanos, un poquito de historia. Cuando el hombre pecó, hermanos, se abrió un abismo entre Dios y el hombre. Entre lo que Dios había creado y el Creador se abrió un abismo muy grande, una separación muy grande. La caída del hombre, hermanos, el pecado del hombre separó al hombre de Dios.
lo separó, hermanos. Y a la caída del hombre, al pecado del hombre, sin que éste hiciera nada, Dios empezó a buscar y a tratar de reconciliar al hombre con él, a reconciliar al hombre con Dios. Y esa fue la tarea de Dios. Empezó a buscar Dios la reconciliación con el hombre. El hombre había pecado y sin embargo Dios, hermanos, empezó a buscar cómo poder arreglar esa situación. Y la mejor manera que encontraba, hermanos, la mejor manera que encontraba era, o buscando, hermanos, la manera de hacerlo, hermanos, fue enviando a sus siervos a que hicieran que el hombre se reconciliara con Dios. Todo esto, hermanos, movido Dios por el amor que tenía hacia el hombre. Yo creo que muchos de nosotros como padres de familia, en algunas ocasiones, hermanos, nuestros hijos se equivocan. Y nosotros como padres amorosos, como padres que tenemos amor hacia ellos, buscamos remediar la situación, buscamos la solución para que ellos estén bien, siendo que ellos son los que se habían equivocado. Pues bien, hermanos, Dios actúa de la misma manera. Y una de las maneras, o la manera sublime en la cual Dios busca reconciliar al hombre con él, es cuando envía a su Hijo Jesucristo a este mundo. Y bien claro, hermanos, que tenía la visión nuestro Señor Jesucristo. Venía a buscar, hermanos, lo que se había perdido. Cristo venía a buscar, hermanos, lo que se había perdido. Y precisamente, hermanos, el relato que tenemos el día de hoy, en esta tarde, es de una persona, una sola persona. Una mujer, hermanos, pecadora. Una mujer, hermanos, que ni siquiera es judía. Y llama la atención, hermanos, el empeño que Jesús pone para encontrarse con esta mujer. Me llama la atención, hermanos, cómo el Señor va a encontrarse a lo largo del capítulo 4 del Evangelio de Juan. Conocemos la historia de la mujer samaritana. Y tal parece, hermanos, como que el Señor Jesús había preparado todo para poder encontrarse con esa mujer. Para poder, hermanos, darle otra oportunidad a esa mujer. Y en esta tarde también Dios nos da una nueva oportunidad a nosotros de encontrarnos con el Señor Jesús. Y ese encuentro con el Señor Jesús, hermanos, nos traiga una nueva oportunidad a nuestra vida. Una oportunidad, hermanos, de enmendar nuestro camino. Una oportunidad de acercarnos a Dios. Una oportunidad, hermanos, de aceptar ese amor que tiene Dios para nosotros. Y esta mujer, hermanos, es una sola de ellas. Y me ha llamado la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le va a hablar de un tema, hermanos, primordial también para nosotros. Le va a hablar, hermanos, acerca del agua de la vida. Y me llama la atención, hermanos, porque es a una sola mujer a lo que le habla. En muchas ocasiones, hermanos, en muchas ocasiones, el Señor Jesús lo siguieron multitudes y yo me preguntaba, ¿por qué este mensaje no se lo dio a una multitud? ¿Por qué este mensaje no lo expuso ante una multitud para que muchos vinieran a acercarse con el Señor Jesús? Pero lo hizo a una sola mujer. Y lo encontramos allí. Y encontramos características muy peculiares de esta mujer. Una mujer pecadora. Una mujer que ni siquiera era judía. Era samaritana, hermanos. Y llama la atención el empeño que Jesús pone para encontrarse con ella. ¿Por qué, hermanos? Porque dice Juan, iba de Judea a Galilea. Pero por alguna razón le era necesario pasar por Samaria. Era necesario pasar por Samaria. Cuando veía yo esa parte, hermanos, me acordaba también, hermanos, en otra ocasión va llegando el Señor Jesús a una ciudad con sus discípulos y en la entrada de la ciudad, estaba un hombre que estaba mendigando y estaba ciego. Ciego, dice, de nacimiento. Y cuando los discípulos del Señor Jesús, hermanos, ven a este hombre ciego de nacimiento, lo ven ahí mendigándole, se acercan con el Señor Jesús y le dicen, Maestro, ¿quién pecó para que naciera este ciego? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o él para que naciera ciego? ¿Quién pecó?
Porque la gente creía que alguien había hecho algo mal para que estuviera padeciendo eso. Era la creencia en aquel tiempo, hermanos, que si tú estabas sufriendo es por algún pecado que habías cometido. Y dice el Señor Jesús, hermanos, cuando los discípulos le preguntan a Él, ¿quién pecó, él o sus padres para que haya nacido ciego? Y el Señor Jesús le responde de una manera muy especial. El Señor Jesús le dice, ni pecó él, ni pecaron sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste en él. Para eso había nacido ciego, porque un día, hermanos, él se iba a encontrar con el Señor Jesús, y el Señor Jesús le iba a dar la vista, y Dios iba a ser glorificado gracias a ese milagro. Un día se iba a encontrar con el Señor Jesús. Por eso dice, había nacido ciego, para que la gloria de Dios se manifieste en él. Pues bien, hermanos, en esta ocasión el Señor Jesús, tal parece, hermanos, premeditaba este encuentro. Una mujer, hermanos, con una reputación, hermanos, bien complicada. Esta mujer, hermanos, en su vida era una vida bien complicada. Yo no sé cómo le hizo esta mujer para complicarse su vida. ¿En qué estaba fallando? No lo sé. ¿Cuál era su situación? No lo sé, hermano. Pero una cosa sí les digo, había tenido 5 maridos. 5 maridos. Y aparte, hermanos, todavía, el hombre con el cual vivía, según aquí Juan, el hombre con el que ahora vivía, no era su marido. Dice ahí, hermano, la palabra de Dios en el capítulo 4, el capítulo 4, hermanos, versículo 7, dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, Señor, dame de beber. Le dijo Jesús le dijo, dame de beber. Esa mujer, hermanos, es la razón por la cual el Señor Jesús necesitaba pasar por Samaria. Y les vuelvo a decir, me llama la atención, hermanos, cómo esas palabras de Juan, le era necesario pasar por Samaria. Cuando veía eso, hermanos, nos da a entender que en Samaria había una persona que necesitaba encontrarse con él. Y la ciudad, hermanos, por la que tenía que pasar y donde estaba aquel pozo, donde estaba el Señor Jesús descansando, se llamaba Sicar. Esa ciudad se llamaba Sicar. Hermanos, el encuentro de aquella mujer con el Señor Jesús, les digo, no era una ramera, no era una prostituta esta mujer, pero si su reputación, hermanos, era muy baja. Y si alguien en ese tiempo hubiera hecho una lista de probables prospectos para ser seguidores de Cristo, yo creo que a esa mujer la hubieran puesto en el último lugar. No le hubieran dado ninguna oportunidad, o tal vez ni la pondrían. Pero el Señor Jesús. Pues bien, hermanos, hay detalles aquí en esta historia que nos dicen que esta mujer, hermanos, trataba de esconderse de la gente. Porque dice la palabra de Dios que como a la hora sexta, aquí en el relato, que como a la hora sexta, hermanos, fue a sacar agua del pozo. Normalmente a esa hora nadie sale. El calor, hermanos, en esas regiones es tan intenso, y la hora sexta, hermanos, viene siendo como las 12 del mediodía. Normalmente, hermanos, se sacaba agua por la mañana, muy temprano, o por la tarde, ya tarde, cuando está a punto de ponerse el sol, pero no al mediodía. Al mediodía no va nadie a ese pozo. Jesús está cansado a esa hora y se sentó, y los discípulos habían ido a comprar comida a la ciudad. Y esa mujer llega a esa hora cuando no hay nadie, y como le digo, tal parece que esta mujer lo estaba haciendo con premeditación. Tal vez no quería encontrarse con nadie. Pero hermanos, no sabía que se encontraría con Jesús.
Jesús está ahí. Jesús sabía que ella vendría a esa hora. Jesús sabía que ella vendría en ese momento. Por eso Jesús dijo que le era necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús dice eso, tal pareciera que alguien lo estaba esperando en aquel lugar. ¿Con quién tenía Jesús una cita? Jesús tenía todo preparado. Jesús tenía todo preparado. Dios tiene todo preparado para encontrarse contigo también. Jesús quiere encontrarse contigo en esta tarde para darte otra oportunidad. Jesús quiere encontrarse contigo para hacerte bien. Jesús quiere encontrarse contigo para cambiar tu vida. Jesús quiere encontrarse contigo para que vivas de una manera diferente. Cuando la mujer samaritana llega al pozo y se encuentra con Jesús, lo primero que notó es que Jesús era judío. Y le dice Jesús a la mujer: dame de beber. Dame de beber. Y la mujer, hermanos, como comúnmente se hacía en ese tiempo, y era muy conocido por todos en ese tiempo, dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí que te dé agua? ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí agua? Que soy mujer samaritana. Y dice Juan ahí, haciendo una aclaración en el versículo 9, dice: porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. No se hablaban, hermanos. No se trataban, pero el Señor Jesús quita esa barrera, hermanos, y se acerca a una mujer y le dice: dame agua. Una mujer, hermanos, que era samaritana: dame agua. Dice: ¿cómo tú, siendo judío? Los judíos normalmente no nos hablan a nosotros. Los judíos normalmente a nosotros nos desprecian. Los judíos normalmente a nosotros no nos pueden ver, porque tú, siendo judío, me pides a mí agua de beber. Y aquí viene algo bien hermoso, hermanos. Si tú supieras quién te pide de beber, si tú supieras quién te está pidiendo agua, le dice el Señor Jesús, tú le pedirías a Él agua. Agua viva, y nunca tendrías sed. ¿Y saben qué dijo esa mujer inmediatamente? Dame esa agua. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque ella pensaba: si este hombre me da de esa agua, de la cual nunca voy a tener sed, ya no va a ser necesario que yo venga a sacarla a este pozo. Dame agua, le dice, le hace esa petición: dame agua. Y empieza a cambiar la conversación. Empieza a cambiar la actitud. Jesús le dice: busca a tu esposo. ¿Se fijan, hermanos, cuán bruscamente cambia el Señor Jesús de conversación? Están hablando del agua y luego el Señor Jesús empieza a hablar de su vida personal. Busca a tu esposo, y ella le dice inmediatamente: no tengo esposo. No tengo esposo. Y le dice Jesús: bien dicho. ¿Sí? Bien dicho. Tengo una duda, ¿no? ¿Les gusta el chisme a ustedes? Poquito. No mucho, ¿verdad? ¿O sí? Estoy yo que no mucho. ¿Cuántos esposos había tenido esta mujer? 5. Ah, pues sí, les gusta yo, ¿eh? 5 esposos había tenido. 5, ¿verdad? ¿Y el que tenía ahora? Con el hombre que vivía ahora, no era su, así les gusta, ya ven, no era su esposo. 5 esposos había tenido, y el que tenía ahora no era su esposo. Hermanos, Cristo se lo está diciendo. ¿Y saben por qué se lo está diciendo Cristo a esta mujer eso?
Se lo está diciendo, hermanos, porque Cristo conoce la vida de esa mujer. Toda su vida la conoce. Jesús, hermanos, conoce todas las decepciones amorosas de esa mujer. Y vaya que había vivido decepciones amorosas. No sabemos, hermanos, por qué razón se había casado tantas veces, pero tal parece que el primero no fue su primer amor. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto. Y estaba en veremos, ¿verdad? Pero Jesús conocía su vida, hermanos. ¿Qué nos hace entender eso? Que también el Señor Jesús, hermanos, conoce la vida de nosotros. Tal así, hermanos, tal cual. Jesús nos conoce. Todo lo que nosotros hayamos hecho, si en alguna ocasión hicimos algo para que alguien no nos viera, Él lo sabe. Jesús lo sabe todo. Jesús conoce nuestra vida. Y cuando la mujer llegó al pozo, hermanos, y empieza a hablar con Jesús, era un judío, hermanos, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en aquella mujer. Y aquella mujer empieza a probar el agua de vida. ¿Se acuerdan cuando le dijo el Señor Jesús, si tú supieras quién es el que habla contigo, tú le pedirías agua de vida para que nunca tengas sed? Y dijo ella, dame de esa agua. Empezaba aquella mujer a recibir probaditas de agua, de esa agua de vida, de parte del Señor Jesús. ¿Quién es el agua de vida, hermanos? Vamos a verlo, capítulo 7 de Juan, versículo 37. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. Juan, capítulo 7, versículo 37. En delante dice, fíjense lo que dice, hermano Juan, para que vean quién es el agua de vida. ¿O qué es el agua de vida? Dice el 37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Versículo 39, ¿qué es el agua viva? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Quién es el agua viva? El Espíritu Santo. Eso era lo que Jesús le estaba ofreciendo a esa mujer. El Espíritu de Dios. Y saben, Jesús era lo que le estaba ofreciendo a esa mujer, el Espíritu Santo. ¿Y saben qué era lo que necesitaba esa mujer? Ese Espíritu Santo. El Espíritu de Dios era lo que ella necesitaba. Hermanos, ¿cómo sabía Jesús que necesitaba eso? Tal vez, hermanos, en alguna parte de su vida, aquella mujer con tantas decepciones amorosas, con tantos maridos que había tenido, en algún momento de su vida vacía, había tal vez alzado sus ojos a Dios y diciéndole algo, como diciéndole, tratando de encontrar algo para ella. ¿Cuándo vendrá algo bueno para mí? ¿Cuándo vendrá alguien que verdaderamente me ame? Señor, no te olvides de mí. Y Dios la debe de escuchar. Jesús, hermanos, escuchó o sabía que ahí en Samaria, Jesús sabía que ahí en Samaria, hermanos, una mujer pecadora estaba ahí necesitando de Dios. Y por eso el Señor Jesús va a Galilea, hermanos, y decide pasar por Samaria el día exacto, a la hora exacta en que aquella mujer iría a sacar agua del pozo. Y sabiendo Jesús que los judíos, hermanos, hacen prejuicios
mandó a sus discípulos a comprar comida a la ciudad para quedarse él solo, porque si se hubieran quedado sus discípulos, no hubieran llegado a entender que también para esta mujer habría oportunidad de parte de Dios. Hermanos, muchos de nosotros todavía somos así, porque aún no hemos llegado a entender, hermanos, el por qué la existencia de nosotros. No hemos llegado a entender, hermanos, por qué nuestra vida como cristianos, hermanos, y saben cuál es la única finalidad por la cual nosotros somos cristianos. Nosotros, hermanos, somos cristianos para que los pecadores se acerquen a Cristo. Ese es nuestro trabajo. Vivir nuestra vida cristiana para que otros se acerquen a Cristo. Tal pareciera, hermanos, que ocurre muchas veces, como lo pasa normalmente en nuestra vida. Escogemos nuestras amistades, escogemos nuestros amigos. Inclusive, hermanos, muchos de nosotros aquí en la iglesia escogemos el grupito con el cual nos juntamos. No, hermanos, estamos aquí para influenciar a los demás y que los demás quieran ser cristianos también. Y se nos olvida eso. Nos olvidamos que estamos aquí en la tierra, hermanos, para que los pecadores tengan una oportunidad para poder salvarse. Hermanos, habemos muchos cristianos que aún no nos hemos consagrado totalmente a Dios, porque pensamos y nos da mucho pendiente, hermanos, y me da mucha tristeza decir esto, pero nos da mucho, a muchos de nosotros nos da mucho pendiente en el que dirán, y no nos entregamos de corazón a Dios, por el temor al que dirán, y preferimos ser poquito religiosos, porque queremos ser poquito no religiosos también, porque queremos ser poquito espirituales, pero también queremos ser poquito carnales, porque nos gusta vivir de acuerdo a cómo vive el mundo también. No hemos aprendido, hermanos, a vivir de la manera correcta. Pues bien, hermanos, el Señor Jesús se encontró a la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Sicar, hermanos. ¿Cuál era su pecado, hermanos? Su pecado era haber vivido una vida, hermanos, tal vez no muy digna delante de Dios. Hermanos, pero ella está ahí. Y ella conoce que va a venir un Mesías. Y ellos, hermanos, los samaritanos, también lo están esperando. Pero también, hermanos, dice, es que ustedes, los judíos, adoran allá en Jerusalén. Y nosotros adoramos en el monte, aquí en nuestro monte. Pues dice el Señor Jesús que va a llegar un momento en que ni en Jerusalén, ni en el monte, sino en cualquier parte, los verdaderos adoradores adorarán a Dios, en espíritu y en verdad. Pero necesitaba algo, hermanos. Esta mujer necesitaba tomar del agua de la vida, del agua de vida. Necesitaba ser llena del Espíritu Santo. Necesitaba que hubiera un cambio en ella, hermanos, una transformación en su vida. Necesitaba ser convertida, hermanos. Porque si no, eso no ocurre en su vida, hermanos. Hagas lo que hagas, no pasará nada. Esto es lo que debe también pasar en nosotros, hermanos. Si nosotros somos cristianos, ¿por qué no hemos cambiado nuestra manera de vivir? ¿Por qué no nos consagramos más a Dios? ¿Por qué no nos entregamos más a Dios? ¿Por qué no servimos más a Dios? Si no lo hacemos, hermano, no sirve de nada. Si no reflejamos al que decimos que creemos, en el cual creemos, hermanos, simplemente estamos perdiendo el tiempo. ¿Y saben qué le dice aquella mujer al Señor Jesús cuando le dice eso? Dice, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú eres profeta. Fíjense, los judíos, hermanos, y los samaritanos tenían una perspectiva del Señor, de la venida del Señor Jesús completamente diferente. Los judíos estaban esperando a un Mesías que los viniera a salvar de la esclavitud de los romanos. Y no solamente eso, estaban esperando un Mesías
quería que fuera líder de este pueblo para poder señorear, hermanos, sobre todos los reinos del mundo. Así lo estaban esperando. Y los samaritanos tenían un concepto mejor acerca del Mesías. Los samaritanos que pensaban que vendría el Mesías a buscar lo que se había perdido. Por eso el Señor Jesús vino a buscar a una mujer que nadie quería. Una mujer que había hecho de su vida una miseria. Una mujer que se escondía de la gente. A esa mujer que no es nadie, a ella Jesús le dice, ¿saben qué le dijo? Cuando ella está hablando del Mesías. ¿Saben qué le dijo el Señor Jesús? Yo soy el que habla contigo. ¿Cuántas veces el Señor Jesús hizo grandes milagros y aquellos a los cuales les hacía el milagro, hermanos, o los sanaba o los curaba de algo, el Señor Jesús les decía, pero no se lo digan a nadie? Aquí el Señor Jesús abiertamente le dice a la mujer, yo soy el que habla contigo. Yo soy ese Mesías que están esperando. Qué curioso, hermano. A una mujer que no era nadie. A una mujer que ni siquiera era judío, hermanos. Le está diciendo, yo soy el que habla contigo. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible, hermanos, que Dios Todopoderoso, cómo es posible que el Verbo que se hizo carne, cómo es posible que el Creador de todo el universo, cómo es posible, hermanos, que viene y se nos revela a una mujer que no significa nada, a una mujer que se esconde de la gente, a esa mujer que es un don nadie? Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. El mismo Maestro Divino viene y toma el agua de vida en sus manos y va y se la da a esa mujer para que ella lo beba, para que ella se llene de ese agua de vida. Y cuando la mujer, hermanos, recibe esa información, cuando la mujer, hermanos, se da cuenta de que con el que está hablando es el Mesías que estaba esperando, hermanos, esta mujer ya está llena del Espíritu de Dios. ¿Saben por qué? Porque esta mujer, hermano, está llena del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque deja su cántaro y se va corriendo a la ciudad. ¿Y saben a qué va a la ciudad? A compartir lo que había recibido. Quiere compartir esa agua. No quiere quedársela para ella misma. Quiere compartirla con los demás. Dice la palabra de Dios, hermanos, en el relato. No se lo voy a leer porque ya se me va a acabar el tiempo. Pero dice la palabra de Dios que cuando aquella mujer se fue y se alejó del Señor Jesús, iban llegando los discípulos del Señor Jesús, ya con la comida que habían ido a traer a la ciudad. Qué bueno que llegaron tarde. Lo vieron hablar con aquella mujer, hermanos. Pensaron, qué raro que ese maestro está hablando con aquella mujer, pero dice Juan que no dijeron nada. El Cristo, hermano, se queda contemplando a la mujer que va a la ciudad. Los discípulos le dicen, come, pero no les hace caso. Hay una comida, dice el Señor, que yo debo de comer y ustedes no lo saben. Hermanos, esta mujer va llena del Espíritu de Dios. Esta mujer, hermanos, fue llena del agua de vida. Y cuando una persona es llena del agua de vida, hermanos, no puede seguir su vida igual. Cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, no podemos seguir igual. Tenemos que cambiar. ¿Cuánto tiempo tenemos dentro de la iglesia? ¿Cuánto tiempo que fuimos bajados a las aguas del bautismo, hermanos, y recibimos el don del Espíritu Santo? ¿Cuánto tiempo llevamos practicando, hermanos, nuestra vida cristiana? ¿Cuánto hemos cambiado? ¿Cuánto nos ha cambiado el Espíritu de Dios en nuestras vidas? ¿Cuánto ha cambiado? La persona que está llena del Espíritu de Dios, hermanos, queda transformada. ¿Y saben qué hizo esa mujer? Cuando va corriendo, hermanos, y llega a la ciudad, dice que empezó a hablarles a los de la ciudad.
aquellos en los cuales se escondía esa mujer empieza a hablarles. ¿Y saben qué les dice? Me la puedo imaginar parada en una esquina de la plaza de la ciudad y les empieza a decir a todos: vengan a ver, a oír a un hombre que me dijo toda mi vida. Les dice: vengan a ver a un hombre que me dijo toda mi vida. ¿Qué haber dicho la gente? Si tu vida la conocemos desde hace mucho, pero de una manera tal, hermano, se la estaba diciendo. Porque ya no hablaba ella, sino hablaba el Espíritu de Dios que estaba en ella. Era lo que estaba hablando. ¿Por qué, hermanos? Porque la gente empezó a escucharla. La gente empezó a acercarse. La gente empezó a interesarse, hermanos. Y empezaron a escuchar y a creer lo que aquella mujer les estaba diciendo. Porque ya no estaba hablando ella, hermanos. Estaban hablando el Espíritu de Dios que estaba en ella. Y la gente empezó a creer. Hay ocasiones que no nos creen, hermanos, cuando hablamos de las cosas de Dios. Pero es porque hablamos nosotros y no el Espíritu que está en nosotros. Hermanos, hay gente, hermanos, que escucha por mucho tiempo y no pasa nada. Pero cuando se exponen a que Dios entre en sus corazones y los toca, hermanos, cambia todo. Su corazón, su mente, su conciencia. Todo, hermanos, todo cambia. Estoy seguro, hermanos, que si verdaderamente estuviéramos llenos del agua de vida, hermanos, nuestros amigos quisieran ser cristianos. Estoy seguro, hermanos, que si estuviéramos llenos del agua de vida, hermanos, la gente que está alrededor nuestro, nuestra familia, hermanos, ya hace tiempo que se hubieran convertido. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando los hombres de Samaria escucharon a la mujer samaritana predicando, dice que creyeron. Creyeron lo que estaba ella diciendo. Pero no estaban oyendo a la samaritana, estaban oyendo al Espíritu de Dios hablando a través de ella. Y dice ahí la palabra de Dios, hermanos, que salieron corriendo. Salieron corriendo, hermanos, de la ciudad. ¿Buscando a quién? Buscando a Cristo. Y cuando ya estaban con Cristo, hermanos, estaban ahí con Él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, dice el versículo 39, que daba testimonio, me dijo todo lo que he hecho. Entonces, dice el versículo 40, vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron muchos más por las palabras de Él. Y decían a la mujer, fíjense, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Una mujer, hermanos, que no significaba nada. Una mujer, hermanos, que nadie la tomaba en cuenta. Una mujer, hermanos, que era una mujer sin importancia para todo, vino a ser importante para el Señor. Y cuando yo me preguntaba por qué no le predicó este mensaje del agua de vida a una multitud, no era necesario, hermanos, porque la mujer iba a hacer el trabajo. Y lo hizo porque toda la ciudad vino y se acercó a Jesús. Y se quedó con ellos varios días. Una nueva oportunidad para esta mujer. Un encuentro con Jesús que le dio una nueva oportunidad. ¿No quieres tú aprovechar esa nueva oportunidad que da Jesús a tu vida? No quieres que tu vida sea transformada, no quieres que tu vida cambie, no quieres acercarte a Jesús para que tu vida cambie, para que la transforme, para que tengas el agua de vida, ese Espíritu Santo que ofrece el Señor Jesús cuando lo obedece. Es el momento de hacerlo. Y hacemos la invitación para quien no ha obedecido, que puedes cambiar ahora. Nosotros como cristianos nos hemos dado cuenta que estamos en deuda con el Señor y no hemos dejado de actuar al Espíritu de Dios en nuestras vidas como debiera hacerlo. También hagamos ese compromiso con nuestro Dios. Que vengamos, acerquémonos a Él y pongámonos a cuentas
con Dios. Mientras cantamos un himno de invitación, nuestro hermano también ya tiene preparado. Si hay alguien en esta tarde que quiera venir a la obediencia, puede hacerlo mientras cantamos este himno. Vamos a ver.